hacer tarta mousse de piña con un cremoso de mango por encima, refrescante, deliciosa. Además no vamos a usar el horno, que con estos calores no nos viene bien, con lo que es ideal para el verano. Y lo primero que vamos a hacer es poner 120 mililitros del jugo que viene en las latas de piña a hervir durante 2 minutitos, porque la piña tiene una enzima que se llama bromelina que hace que la gelatina no solidifique. Entonces tenemos que quitarle esa enzima y por eso la hervimos durante 2 minutos, porque luego lo que vamos a hacer es verterla sobre 15 gramos de gelatina, removemos un poco para disolverla, la reservamos porque eso es lo que le va a dar textura a nuestra mousse de piña. Ahora vamos a cubrir un molde desmoldable redondo. El mío mide de diámetro de fondo 22 centímetros. Lo vamos a cubrir con sobaos. ¿Que os gusta una plancha de bizcocho? Pues una plancha de bizcocho. Yo lo he cubierto con sobaos porque era lo que tenía y me ha llevado más o menos un paquete entero de sobaos. Y lo vamos a remojar. Yo lo he remojado con el jugo que me sobraba todavía en la lata de piña. Vosotros podéis echarle, si es para adultos, ron o cualquier almíbar que os apetezca hacer. Y reservamos también. Ahora vamos a poner 400 mililitros en un bol bien frío. Acordaros que para que la nata coja bien cuerpo y esté perfecta, tenemos que tener el bol bien frío y, si es posible, las varillas también. Vamos a batirlo durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos echamos 120 gramos de azúcar. Lo podéis echar o glass o de la normal o blanquilla. Y vamos a seguir batiendo hasta que se monte del todo. Muchísimo cuidado, porque si os pasáis al montar la nata, fijaros en la imagen de cómo tiene que estar la textura. Si os pasáis, la podéis convertir en mantequilla y no queremos eso. En una batidora de vaso americana, lo que vamos a hacer, o en un robot de cocina que tengáis en casa, es echar 350 gramos de piña en su jugo bien escurridita, junto con 200 mililitros de leche de coco. Y lo vamos a triturar a máxima potencia hasta que quede bien licuado. Lo pasamos a un bol junto con los 15 gramos de gelatina que estará disuelta en el jugo de piña, y le vamos a ir incorporando poco a poco la nata que teníamos reservada, y con movimientos envolventes vamos a integrarla, todos esos 3 ingredientes, hasta que esté todo bien homogéneo. ¿Os acordáis de ese molde que teníamos con base de sobaos bien remojaditos? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es verter sobre esa base la mezcla que acabamos de hacer, y lo vamos a dejar reposar unas 8 horas, o yo recomiendo de un día para otro, que va a quedar estupendo. Ahora vamos a comenzar a hacer la cobertura cremosa de mango de la tarta que tenemos reservada en la nevera. Y lo que vamos a hacer es, en un bol, echar un sobre entero de gelatina sabor piña y cubrirlo con 120 mililitros de agua caliente. Removemos un poquito y reservamos. Ponemos en un cazo un mango entero peladito y cortado en trozos. Le vamos a añadir 200 gramos de azúcar blanca y vamos a remover y remover hasta que esté bien blandito. Una vez que esté bien blandito, lo vamos a pasar por la trituradora, por la turmis, por el robot de cocina que tengáis, hasta que quede bien cremosito, y le vamos a añadir la gelatina que teníamos ahí reservada. Removemos para que todo quede bien integrado y lo vertemos sobre la tarta que teníamos reservada bien fría, y lo vamos a volver a meter en la nevera, pues yo que sé, unas 2-3 horas más o menos, para que cuaje un poquito. Pasadas estas horas, tocamos por encima para ver que está bien cuajado el mango, y con ayuda de un cuchillo húmedo y al borde del molde vamos dándole para despegarlo bien, para poder desmoldarlo. Lo desmoldamos con mucho cuidado, lo ponemos en un soporte o en un plato que nos guste, lo decoramos con nata montada, o lo podemos dejar al natural, que también está igual de bonita, igual de rica, y listo para disfrutar. Fijaros qué buena pinta tiene el corte,
con la base de sobaos, vamos, está de muerte. Yo ya me he comido un trocito, pero ahora voy a probarlo también con vosotros, porque esta tarta además es muy especial. Yo tenía que haber publicado el lunes anterior porque era mi cumpleaños, pero bueno, he estado de celebración y la verdad que no me ha dado tiempo, no me ha dado la vida, así que hoy lo celebro con todos vosotros, mi cumple, probando esta tarta. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que un like para mí, que os suscribáis al canal y redifundáis esta tarta refrescante de verano por todas vuestras redes sociales. Yo, ya sabéis, voy al lío, por vosotros, porque un año más esté con todos vosotros. Espectacular. Hasta el próximo vídeo.